Muy bien, seguimos en vivo y en directo, estamos en Nostálgica como se lo habíamos anunciado también durante la jornada. Vamos a tomar un contacto entonces con el Seremi de Desarrollo Social, don Luis Morales también, que ya está en línea con nosotros. ¿Cómo está, don Luis? Muy buenos días. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Le escuchamos bajito ahí. ¿Aló? Sí, ¿ahora me escuchas? Ahora sí, un poquito mejor. Perfecto, muy buenos días, don Mario. Buenos días. Bueno, primero tener algunos antecedentes con respecto a lo que es este plan, ¿no?, que ha informado el gobierno con respecto a la situación de este plan de ayuda a la clase media, ¿no? Sí, así es. El gobierno del presidente Piñera ha anunciado el plan clase media reforzada que viene a poder apoyar a este importante segmento. ¿Me escucha, Mario? Sí, le escucho muy bien. Perfecto. Entendiendo que Chile hoy es un doble desafío: proteger a la clase media en tiempo de adversidad, pero también mejorar muchos aspectos de la condición social de las familias. Y en ese aspecto, el primer punto de este plan es fortalecer esta red de protección con un aporte, una transferencia directa a la clase media, que es de 500.000 pesos no reembolsables, que va a tomar un primer grupo entre 500.000 y 1,5 millones de ingresos que hayan sufrido una caída significativa en el intertanto de la pandemia, ¿ya?, en el cual puedan al menos registrar una caída del 30% en esos ingresos. Y también va a haber un bono que va a ser decreciente para aquellos que tienen ingresos o que tuvieron ingresos entre 1,5 y 2 millones de pesos y que también hayan tenido caídas significativas. Esa es la primera parte. La segunda es un préstamo estatal solidario sin intereses, ¿ya?, en el cual el Estado otorgará adicionalmente un préstamo que va a compensar casi un 70% de las caídas y que va a ser otorgado en 3 cuotas y que tiene algunas flexibilidades muy importantes, como tasa de interés igual a cero, además un año de gracia para pagar, y una vez que se inicie el pago no va a ser más del 5% de los ingresos familiares. Y si al cuarto año la familia no ha podido cancelar íntegramente este préstamo, el Estado lo va a condonar. Lo otro tiene que ver con la postergación del crédito hipotecario, ¿cierto?, por 6 meses de dividendo, como una medida de protección a las viviendas, que es muy relevante, donde se va a aplicar una garantía estatal. Así como para aquellos que optan a los subsidios de arriendo, aumentar la cobertura, tener más cupos disponibles por un monto de hasta 250.000. Entonces son medidas que apuntan en esa dimensión. También el poder aplazar o postergar hasta en 3 meses el pago de la cuota de crédito con aval del Estado, como una medida de protección para la clase media, y sin duda lo que es el poder tener alguna flexibilidad, o mejor dicho, la postergación de las contribuciones o la suspensión del pago de las contribuciones del segundo semestre, que siempre se pagan en septiembre y en noviembre. Entonces, son medidas que evidentemente son complementarias a lo que nosotros ya hemos desarrollado con otras estructuras de esta red de protección de clase media, como el ingreso mínimo garantizado, el bono COVID, el IFE, ¿cierto?, familiar de emergencia 2.0 y el 1.0, la ley de protección del empleo, y en términos generales entendemos que es una medida robusta, que en alguna medida le va a dar la posibilidad a una misma familia de optar a los 3 beneficios. Esto se puede sumar, o sea, podemos tener una familia que reciba los 500.000 pesos, pero que si así lo estima, también pueda acceder a préstamos solidarios con tasa cero y también pueda acceder a lo que es la postergación de créditos hipotecarios. Las medidas se suman, ya no son excluyentes unas de otras, entonces entendemos que es un paquete importante de medidas para poder avanzar en esta materia, entendiendo que la discusión de fondo es cómo llegamos a la clase media, y que en este momento se ha mezclado o se ha llevado al tapete desde el punto de vista de las pensiones. Y ahí nosotros también tenemos un punto de vista. Como gobierno sabemos que el principal problema de la sociedad chilena es las bajas pensiones que reciben los adultos mayores, por lo cual nuestro gobierno ha impulsado una profunda reforma previsional, cuya primera etapa ya está concretada en diciembre del año pasado, y que es aumentar y fortalecer el pilar solidario, lo que nos permitió mejorar hasta un 50% de las pensiones a 1,6 millones de adultos mayores. Ahora, el Congreso tiene que, sin duda, avanzar en una segunda etapa, que está pendiente, que es cómo reforzamos esta ley para que más de 800.000 jubilados actuales, especialmente clase media, mujeres y adultos mayores no valentes, puedan mejorar su pensión a corto plazo. Y ahí, como gobierno, nosotros también tenemos una postura institucional, y es que buscamos un sistema previsional mixto que asegure pensiones dignas, con un pilar contributivo, financiado con aporte y ahorros también que pertenezcan a los trabajadores, y por supuesto un componente estatal financiado por el Estado que permita robustecer esa línea. Pero entendemos que son dos discusiones distintas que se han ido mezclando en la necesidad de la clase media, bajo una pandemia que es mundial.
Bueno, la pregunta también que nos hacen muchas personas también con respecto al programa tiene que ver con el sistema de selección de las personas que reciben los beneficios, porque ese digamos es un llamado constante que recibimos en la radio de personas que dicen, mire, yo soy pensionada, recibo 150.000 pesos y estoy fuera. Don Ernesto también nos llamó hoy día, dice, soy exonerado, tengo 70 años, recibo líquido 165.000 pesos y también quedo fuera. Personas también que reciben pensiones de las aseguradoras también dicen que no tienen posibilidad de poder recibir, que han postulado, que han hecho también todo el proceso de digamos de actualización, cierto, de la ficha, ¿no? de registro social de hogares, registro social de hogares, cierto, van cambiando los nombres y nos cuesta aprendérselos. Muy técnico. Claro, pero en definitiva nos gustaría saber cómo funciona el sistema de selección. ¿Esto es un software? ¿Son personas? ¿Cómo funciona para saber a quién elige y a quién no? Mire, son dos materias y quiero dividirlas. O sea, aquí ya tenemos que, en esta etapa de la pandemia, separar dos grupos de familias. Los que tienen ingresos, o los tuvieron, formales o informales, inferiores a 500.000 pesos, que para ello está diseñado el mecanismo del ingreso familiar de emergencia 1.0 y el mejorado 2.0, y aquellos que están superiores a ese rango para el cual se está presentando este plan clase media protegida. Entonces ya ahí tenemos una primera división. ¿Qué es lo importante? Que en este segundo grupo de plan clase media reforzada, ¿cierto? Va a ser el Servicio de Impuesto Interno quien va a considerar estos rangos de ingreso por familia, porque ellos tienen toda la información. ¿Ya? Ahí no va a haber registro social de hogares, ¿ya? Sino que es un mecanismo, en este caso, de Hacienda, de cual depende el Servicio de Impuesto Interno, que va a definir cuál es el rango de ingreso de la familia, porque eso está pauteado para los que tienen trabajo formal y para los que tienen un trabajo independiente también. Es decir, se podría habilitar una especie de página web donde yo puedo ingresar mis datos y decir... Exactamente, está dentro del rango y no está dentro del rango. O no califica, exactamente, y un mecanismo siempre que puede incluir también un teléfono de apoyo, ¿cierto? Un formato call center, pero generalmente es un software, ¿cierto? Que se diseña para aquello y que va a discriminar en base a las bases administrativas que posee el Estado de información. Ya, pero ahora, ahí tenemos un dato objetivo, digamos, porque exactamente, porque ahí realmente sabemos, mire, impuesto interno nos tiene catastado a todos, o sea, es el sistema de recaudación del fisco, por lo cual es el que tiene más antecedentes respecto a los ingresos de las personas, bienes, raíces, etcétera. Entonces, es el mecanismo más preciso que tenemos. Ahora, esto no es una postulación, es una inscripción, que aquí hay que definir bien los conceptos y las metodologías. Al decir inscripción, significa que está abierto a todos aquellos que tienen el requisito base que se está señalando en este proyecto de ley y que no tienen que entrar a concursar o una lista de prelación, por lo cual el universo se amplía. Ahora, volviendo al tramo de más abajo, que son los inferiores a 500.000 pesos de ingreso, que lo tenían y lo perdieron, claro, ya sea formal o informal, ahí está el IFE, Ingreso Familiar de Emergencia. Y como gobierno definimos que el mecanismo para poder identificar a esas personas era el registro social de hogares, que tiene en Chile al menos el 70% de la información disponible en materia social. En nuestra región es un poco más alto, casi un 90%, un poquito más de 90%, dado el muy buen trabajo que se ha hecho por años en conjunto con los municipios. Entonces es una base de datos que es válida, que tiene medios de verificación y que requiere ser actualizada. Y en esa actualización necesitamos que las personas dispongan de los elementos fidedignos en su condición familiar para que nosotros podamos evaluar mediante otra plataforma, otro software, ¿ya? Pero si pudiésemos ejemplificar, de decir ya, ¿cuál sería, por ejemplo, la persona que puede postular lo de la clase media? Nos quedó como clarísimo porque el impuesto interno va a ser el que va a definir y eso está claro, digamos, no hay posibilidad de poder, digamos, ser un dato subjetivo, ¿no? Sino que son los datos ahí de facturas, de boleta, de ingreso, en fin. Pero, por ejemplo, en el caso del ingreso familiar, cierto, de emergencia, ahí hay datos, por ejemplo, que la gente dice, yo pertenezco al 40%, yo pertenezco al 60%, pertenezco al 40%, pero igual quedé afuera. Entonces yo digo, ¿cómo podemos hacer como una descripción tipo de decir, la gente que tenga el 40%, que tenga un ingreso de, no sé, por decirlo, 200.000 pesos, que tenga entre tal y tal edad, es como el prototipo, digamos, de persona que podría postular a un beneficio o que se le puede asignar un beneficio? A ver, el ingreso familiar de emergencia en general cruza información, porque aquí todo lo que la gente señala en el registro social de hogares debe ser verificado con un medio, y también el ingreso familiar de emergencia tiene un mecanismo de verificación. ¿Con quién cruzamos la información?
con las administradoras del Fondo de Cesantía, con la Superintendencia de Pensiones, con la Superintendencia de Salud, con las boletas en horario electrónica, con la operación renta, con la actualización de los registros autorreportados y, por supuesto, con el registro social de hogares. Así opera el ingreso familiar de emergencia. Ya. Si hay que tomar una familia modelo, pues que entiendo la pregunta de usted, hablemos de una familia de 4 integrantes. ¿Ya? El ingreso familiar de emergencia señala que si esta familia tiene ingresos informales y los perdió, ¿ya? A ellos les corresponde 100.000 pesos por familia, por persona. Por lo cual, 100.000 por 4 son 400.000, que es el ingreso que estamos pagando al día de hoy para ese formato de familia. Claro. Ahora, ¿qué pasa si esa misma familia tiene algún ingreso formal, como puede ser el uso del seguro de cesantía, por 200.000 pesos? Ese mismo grupo de 4 integrantes. ¿Ya? Lo que va a hacer esta ley es que va a complementar con 200.000 pesos más para que la sumatoria sea 400.000. Entonces, aquellos que estén utilizando el seguro de cesantía, la ley de protección del empleo, el ingreso mínimo garantizado, o que estén cesantes, pueden optar a este ingreso familiar de emergencia. También en la versión 2.0 se amplió a los grupos de los jubilados, incluido la pensión básica solidaria y la pensión de invalidez, que es un grupo muy importante en la región de Atacama. Y ese grupo también es objeto de una bonificación por persona, o sea, 100.000 pesos por cada una de esas personas. Entonces, digamos, en ese aspecto yo entiendo, digamos, quiénes son las personas que pueden optar, digamos, a estos beneficios, pero lo que todavía no me queda claro es, por ejemplo, decir, ¿a qué porcentaje de la gente que cumple los requisitos les está llegando la ayuda? ¿A un 30, a un 50? Porque de verdad que nosotros recibimos como harto reclamo, entonces la gente nos pide, digamos, respuesta a esto, y nosotros obviamente que no manejamos el dato técnico. Nosotros ya le hemos pagado a 40.000 familias en la región de Atacama. Si esas 40.000 familias yo lo multiplico por 5 personas, que es el promedio de la familia de la región de Atacama, estimamos que hemos llegado a un universo de 200.000 personas. ¿Hasta dónde podemos crecer con el ingreso familiar de emergencia 2.0? Hasta 41.400 familias. O sea que aún pudiésemos ingresar a 1.400 familias más. Aquí la discusión se ha manchado porque se tiende a cuestionar el registro social de hogar, y quiero ser muy claro, el registro social de hogar es un mecanismo que cruza medios de verificación con más de 20 bases administrativas del Estado. Entonces, de 10 personas, 8 nos entregan la información de carácter fidedigna, y generalmente las otras 2, que corresponden al 20%, ¿cierto? Hay algún dato que tenemos que revisar con mucho más cuidado porque tiende a ser confuso. Entonces, también es un mecanismo que requiere de una evaluación técnica, y que tiene 3 pasos. El primero es postular a través de la página web registrosocial.gov.cl o a través de los municipios. ¿Ya? Se invirtió la torta. Antes era 80% de atención en los municipios y 20% web. Ahora es 80% web, 20% presencial. Después de eso, hay hace falta entonces que el sistema tecnológico sea mucho más expedito, mucho más práctico, más moderno, digamos, para poder cruzar toda esta información. Yo creo que más que práctico, lo que ocurre en el sentido real de la administración de estas bases de datos es que si nosotros atendíamos en Chile 1.200.000 solicitudes el año, durante 12 meses, hoy día esa tasa de demanda, ¿cierto?, la tenemos en un mes. Y me pasa a mí mismo en la región de Atacama. Si yo atendía a 10.000, 12.000 personas en un año, ahora tengo que atender a 160.000. Entonces, esta emergencia ha presionado los sistemas de administración pública para poder entregar respuesta. Ahora quiero ser muy responsable con esto. El registro social de hogares en la región de Atacama se está demorando entre 26 días promedio en entregar una respuesta, y bajamos desde 44 días a 26. ¿Y en qué etapa estamos ahora? Automatizando más procesos. Por ejemplo, ya no se va a verificar a las casas las condiciones de ingresos. Ya estamos automatizando materias tan simples como desvincular a un miembro de la familia, cuando ya la familia se separa, el papá no está, la mamá no está, ¿cierto? Y hay que actualizar el jefe de hogar, también lo estamos automatizando. Estamos automatizando, además, el hecho de poder incluir a más hijos o sacarlos cuando ya están sobre 18 años, y es un fenómeno que no ha ocurrido mucho. ¿Qué es lo que está pasando con este mecanismo? Que la familia, al darse cuenta que si hay algún ingreso por un hijo sobre 18 años que le está afectando en el ingreso familiar de emergencia, está virtualmente sacándolo del grupo familiar
para ser beneficiario. Entonces se están generando dentro de un mismo hogar muchas veces subdivisiones, y esa sobredemanda tenemos que administrarla nosotros. Entonces hay procesos que se pueden automatizar, que no significa necesariamente inmediatez, y que estamos en ese proceso. Nosotros queremos automatizar y mejorar los tiempos de respuesta en un 30%, pero hay también materias que son de mucho cuidado, porque la automatización no necesariamente me va a significar tener mayor precisión, y aquí tengo que tener mucho cuidado técnicamente con los hijos, ¿cierto? Porque una familia puede quizás involuntariamente aumentar el número de hijos, ¿ya? Y yo, si lo automatizo y no tengo un medio de verificación, puedo equivocarme y puedo entregar de manera errónea un beneficio que en el fondo es estatal. Perfecto. Entonces, cuando hay plata pública por un medio, hay que tener mucho cuidado. Tiene que tener mucho cuidado. Exactamente, porque Perfecto. ¿qué pasa si me infla el dato y yo lo automaticé, pero no lo verifiqué? Entonces, en esta materia, quiero ser muy responsable. Nosotros ya hemos atendido en la región de Atacama más de 110.000 solicitudes en los últimos 3 meses, que es una tasa muy alta. ¿Cuántos? De demanda. 110.000 atenciones, y estamos abiertos a seguir atendiendo, claro, por supuesto, todos los requerimientos que vengan. Vamos a pasar entonces Sí. ahí a las preguntas de las personas que nos llamen al teléfono. Lo que sí le vamos a pedir a las personas que por favor, porque tenemos muy poquito tiempo, que por favor sean lo más breve posible y que sea una pregunta lo más directa posible, para que podamos también darle la posibilidad de poder tener también una respuesta de las personas que pueden comenzar entonces a marcar el 52 223 03 15. Pregunto también ahí al Ceremi de Desarrollo Social, que tenga que ver con el tema que estamos hablando también. No nos llevemos a otro lado, sino que específicamente al tema que estamos atendiendo. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? ¿Con la radio? Sí, señor, ¿con quién hablo? Con James Cortés. James, le escuchamos. James, se le está escuchando también el Ceremi. Ya, mire, yo de marzo que estoy sin trabajo. A mí no me han dado ni un bono, no me han dado ni una caja. Yo digo, ¿y cómo? Él dice que está automatizando. ¿Y cómo saben que yo estoy sin trabajo? ¿Y cómo saben? ¿Cómo van a saber que yo estoy sin trabajo y yo necesito solventar la casa? Porque estoy sin ni uno. Tengo que andar haciendo pololitos. ¿Y cómo ellos van a saber que yo estoy sin trabajo? Muy bien, James, le vamos a preguntar aquí al Ceremi a ver que nos pueda Ya, responder. muchas gracias. Don Luis, le escuchamos. Buena pregunta, don Jaime, porque ahí lo que necesitamos es que él, en la página registrosocial.gov.cl o a través de los medios presenciales que tenemos, señale esa condición. Las verificaciones de la información que él plantea, él tiene que señalar explícitamente que la reducción de su ingreso era de 100 a 50 o de 50 a 0. Y ahí la automatización involucra el proceso de no ir a la casa a verificar que realmente está ocurriendo esa situación por parte de la familia. Entonces, lo más básico en esto es la información de calidad que él tiene que entregar. Perfecto. Vamos a otra pregunta entonces. Aló, buenos días. Buenos días, ¿Con quién hablo? con Daniela. Daniela. Le escuchamos, Daniela. Mire, yo en febrero quedé sin trabajo, tengo 2 hijos y desde mayo que cambié el registro social de hogares y aún aparezco con el 90%. Lo hice por internet, fui a la municipalidad, hice de todo, pero al final sigo con el 90% y no tengo derecho a nada. Perfecto. Gracias, Daniela. Ceremi. Un Si caso sigue que el es bastante 90%, habitual. si es porque hay algún ingreso de algún miembro familiar, que puede ser muchas veces un hijo, que ya cumplió 18 años, está trabajando bien en otro lado, pero que quedó linkeado a su registro social de hogares. Le recomendamos que llame el número 800-104-777 y con los datos de su cédula de identidad, que es el RUT, la fecha de nacimiento y el número de serie, podemos ajustar aquellos datos mediante el trabajo de un asistente social que la va a atender. Si una persona, por ejemplo, en el mismo caso de Daniela, dice, pero yo no tengo otro ingreso, ahí en la misma persona que la atiende le puede indicar cuál es el factor que está mostrando, digamos, que ella todavía está dentro del 90%. Exactamente, nosotros lo podemos ver. Yo puedo ver si es que se separó el marido, pero el marido sigue metido dentro del hogar, ¿cierto? Ya. Y por lo cual, digamos, de un millón de pesos... Claro, administrativamente, exactamente. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese es un caso que ocurre mucho. Y si el marido tiene un sueldo bruto sobre 1 millón de pesos, lo deja automáticamente en el tramo del 90%. Entonces hay muchas materias que son de la familia, que hay que conversarlas de manera individual y pues, obviamente con confidencialidad. Pero el mismo ejemplo pasa con los hijos, ya que cuando quedan dentro del hogar, pero si el hijo creció, fue a la universidad, se fue para el norte, está trabajando bien, pero le sigue golpeando el registro social de hogares a los papás. Esa actualización, en la actualización también del registro social de hogares, ¿es en línea, es de inmediato el cambio o tiene que haber otro proceso?
Nos estamos demorando en general 26 días en poder responder, y el asistente social es el que tiene que ir cruzando esa información con las bases administrativas que tenemos del Estado. Perfecto, no es de inmediato, digamos. Perfecto. No es de inmediato. Tenemos que necesariamente cruzar la información. Perfecto. Aló, buenos días. Buenos días, mire, soy yo, Daniela, otra vez. Daniela. Quisiera aclarar algo. Diga. Yo tengo 2 hijos de 16 y 6 años. Ya. No tengo otro ingreso. Y desde mayo que estoy tratando de cambiar el registro de hogares. Entonces, no es que yo tenga otro ingreso, o que el papá de los niños me dé una pensión. Yo me quedé sin ningún ingreso. Ya, legalmente entonces no tienen ningún otro ingreso. Nada. Yo mostré todo, llevé mi finiquito, llevé todas las cosas, todo lo que me pidieron yo lo llevé y lo subí también por internet. De hecho, cuando lo hice por internet, después fui a la municipalidad y me dijeron que como yo ya lo había hecho por internet, ellos no podían hacer nada y tenía que esperar la respuesta que me dieran por haberlo hecho por internet. Ya, vamos a ver qué nos dice por acá el Seremi. Gracias, Daniela. ¿Qué habría pasado aquí, Seremi? ¿Puede ser un problema de actualización? Mire, en un caso muy en particular, veámoslo con el número 800-104-777, porque la verdad, así en el aire no puedo dar ninguna precisión. O sea, mi recomendación es que llame el número 800-104-777, porque ahí estamos atendiendo todos estos casos. Pero ahí también le pueden responder específicamente también cuál es el factor que está manteniendo, digamos, su registro en alto. Exactamente, nos pasa mucho con las herencias, ya ojo con eso, ya porque a veces los papás son del sur o de otra parte. No estoy hablando del caso de Daniela, estoy hablando, por favor, que se entienda, de un dato muy genérico, ¿cierto? Y esa propiedad tiene 4 o 5 dueños que son los hijos que están heredando, ¿cierto? Y tiene un avalúo fiscal, y eso también le golpea al registro social de hogares. Claro, entonces hay muchas variables que hay que revisar. La respuesta entonces que llame y que pregunte cuál es el factor que está haciendo que se mantenga en ese 90%. Y sería el número 800-104-777. Ya, perfecto. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Con quién habló? Con la persona que llamó esta mañana, Ernesto, de aquí Cartayo. Ernesto, cuéntele ahí al Seremi cuál es su caso. Bien cortito para que alcancemos a responder. Sí, lo único que no le escuché muy claro qué pasa con los exonerados. Ya, perfecto. El caso suyo entonces para poder recibir algún beneficio. ¿Qué pasa con los exonerados? Exactamente. Ya, perfecto. ¿Por qué no los aumentos de pensiones y los bonos que nosotros no recibimos? Eso nomás. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Una persona entonces que nos dice que es exonerado y según los datos que nos entregó en la mañana, él recibe una pensión, tiene 70 años, su pensión es de 195.000 pesos, pero tiene algunos descuentos, quedan 165.000 líquidos. Sí, dice que no ha recibido ningún beneficio en definitiva. Nuestra recomendación es que el hogar en el cual está incorporado pueda actualizar los datos del registro social de hogares para que nosotros podamos, si es que ese hogar tuvo alguna disminución en los ingresos, verla reflejada en algún instrumento de identificación. En particular, este sistema del IFE está diseñado para las personas pensionadas que tienen la pensión básica solidaria y la pensión de invalidez, pero eso no significa que él no tenga un núcleo familiar cual se haya visto afectado con una reducción de sus ingresos. Entonces, esa familia es la que tiene que actualizar la información, puede ser su hija, la persona con la cual convive, para que sea evaluado el núcleo familiar en función de lo que es el beneficio. Es decir, por ejemplo, don Ernesto está registrado en un domicilio en específico y a lo mejor hay otra persona que también está registrada en ese domicilio y que hace que ese registro social de hogares tenga un puntaje más alto, por decirlo. Exactamente. Entonces, o por ejemplo, si él vive en un núcleo familiar en el cual una de las personas también vio reducido el ingreso, entonces él es parte de un componente familiar. ¿Ya? Esta postulación es evaluando la condición de la familia y no de carácter individual. Ojo con eso. Entonces, ese es un buen dato por eso, también, ¿no? Exactamente. Entonces, yo no puedo atender casos en particular. Nosotros atendemos casos familiares. Hablamos de hogar. Inclusive dentro de una misma vivienda, una misma dirección, pueden haber 3 hogares, como ocurre mucho, papá adentro, en la mitad los abuelos y más atrás los nietos, ¿cierto? Entonces, nosotros esa misma división de hogares la llevamos a un instrumento de planificación que es el Registro Social de Hogares, que tiene un mecanismo para poder evaluar la condición de la familia. Perfecto. Vamos a ver si alcanzamos a otro llamado. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Con quién hablo? ¿Con Enrique? Enrique, le escuchamos, Enrique. Una consulta, Seremi. Quisiera preguntarle, por ejemplo, cuando una persona ha tenido una pequeña empresa de coffee break y de repente sus recursos se ven, no tiene trabajo, ¿cierto? Está todo cerrado, si tiene algún derecho. Gracias. Perfecto. Bien no preciso. Escuché bien, Mario, ¿me puede devolver? Sí, lo que pregunta Enrique dice que él tenía una empresa, una microempresa, y que, bueno, producto también de toda esta situación, ya no está produciendo ingresos. ¿Ya? Si él estaría también dentro de esta categoría, de poder recibir ayuda.
Mire, en el ingreso familiar de emergencia no, porque él tiene una identificación de actividad de primera categoría, pero sí en el plan clase media reforzada toda vez que él tenga su empresa con su RUT individual, ¿ya? Porque para ese grupo en particular sí está diseñado el mecanismo, porque entendemos que en general ese tipo de microemprendedor tenía ingresos entre 1,5 y 2 millones de pesos mensuales. Entonces calificaría en esa reducción de ingresos toda vez que su empresa sea considerada como carácter individual. Ya, otra pregunta nos hacían también durante la mañana sobre las cajas de alimentos, si es que ya habían sido repartidas todas en Atacama, específicamente en Copiapó, si todavía faltaba algunos sectores, porque hay gente que nos llama y dice, oiga, no han pasado por mi casa, o a mi sector no han llegado las cajas, o le llegaron a mi vecino y a mí no. ¿Esas cajas ya se repartieron todas o todavía quedan algunas? Ya se entregaron 30.000 cajas de alimentos en toda la región de Atacama y viene una segunda tanda en las próximas semanas donde se aumenta la cobertura y se va a tomar los sectores que en la primera instancia estaban considerados como un grupo que quizás no era prioritario. Se partió por niveles de vulnerabilidad, se hizo todo el cordón más de mayor pobreza de la región y viene una segunda etapa en la cual el beneficio se amplía a la clase media. ¿Esto le llega a las familias por sector o por familia? Por sector, generalmente por sector, porque ahí se genera, es distinto el mecanismo, ahí lo que se genera con los alcaldes, es que ellos conocen muy bien su territorio, que tienen además instrumentos de planificación local, en los sectores que tienen mayores indicadores de vulnerabilidad. Entonces, perfecto. Uno tiende aquí a hablar en otros parámetros que son más territoriales y no necesariamente individuales. O sea, el mecanismo es distinto, digamos, en relación a los otros temas que hemos conversado durante la mañana. Exactamente, son mecanismos distintos, Mario, que son difíciles de explicar, pero que se utilizan dependiendo de cómo tenemos que optimizar la entrega del beneficio. Ahora, yo reinsisto, lamentablemente el registro social de hogares se nos manchó con una discusión que también es muy política, muy ideológica, pero este instrumento viene operando hace un par de años en Chile y un mecanismo que en alguna medida tiene precisión y que nos señala la buena utilización de los recursos. Y si las familias que actualizan este instrumento nos entregan datos fidedignos, donde nosotros no tengamos que perder tiempo rastreando datos, sin duda que vamos a ser más rápidos en poder entregarle respuestas. Seremi, se nos pasó rápidamente el tiempo. Le vamos a llamar a ver si podemos hacer alguna especie de acuerdo para que, yo creo que ha sido muy práctico para la gente poder conversar con usted directamente con estos casos y de la forma también que estamos respondiendo, porque yo creo que hay muchas dudas también que a muchas personas también le ayudaron durante la conversación que tuvimos, así que ahí vamos a hacerle alguna propuesta también para ver si podemos repetir esta experiencia. Sí, por supuesto, puede ser un Facebook Live más intenso, nosotros dispuestos a eso, y también resaltar, Mario, que comprendemos y empatizamos las carencias y angustias de las familias que están pasando en este momento. Y como gobierno estamos comprometidos en eso, en sacar adelante el país en tiempos en los cuales el mundo está afectado entero. Somos el país de Sudamérica que más está gastando en materia social. Sin duda falta, esas 30.000 cajas no son suficientes, y vamos a llegar con 40.000 más. Hemos entregado a 40.000 familias un beneficio y tenemos que seguir creciendo en esto, porque esta pandemia sin duda tiene una cara sanitaria, económica y social, que es la que estamos viendo ahora, y en eso estamos enfocados en poder superar aquella contingencia. Perfecto. Muchas gracias por el contacto, Seremi. Muchas gracias a usted, Mario. Un fuerte abrazo. Gracias, buenos días. Bueno, una intensa conversación que tuvimos ahí con el Seremi de Desarrollo Social, don Luis Morales, ahí respondiendo también algunas de las preguntas de los usuarios, en definitiva, y que eso ayuda, ¿no? Ayuda también a poder comprender cómo funciona el sistema. De esa manera también nosotros podemos entregar algunas respuestas, ¿cierto?, a nuestros auditores, y eso también es interesante de poder hacerlo. Nos comenzamos a despedir, agradecemos también a Minera Kinross, comprometidos con Atacama. Le invitamos a que siga con nosotros porque luego llega también Jacobo Fernández con el matinal de Atacama. Que tenga una muy buena jornada, hasta pronto.